casi un 25-30% el nivel de incremento del turismo receptivo hacia nuestro país. Y eso definitivamente hace que no solamente compensemos la caída que tuvimos el año 2010, sino que además crezcamos casi 10 puntos. Y de alguna forma el ministro José Luis Silva ha sido muy claro en reenfocar la promoción turística básicamente a los países de la región, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, porque obviamente la crisis va a pegar en Europa muy fuerte y la recesión en Estados Unidos ya está dando cifras negativas de 3.5% en cancelaciones de viaje al mundo. Ahora, los 100 años, antes de seguir haciendo este análisis macro, sí evidenció problemas, por ejemplo, en la normatividad de caminos del Inca, ¿no es cierto? Y en el tema de los porteadores. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, un pésimo manejo de algo que veníamos reclamando hace más de un año. En el mes, cuando yo entré de presidente de Canatur, lo primero que pedimos fue señalar la capacidad de carga de Machu Picchu. Lamentablemente, recién se culminó en mayo de este año y no se puso en práctica hasta que tuvieron que dejar parados a los pobres turistas que no los dejaron ingresar, y ante el reclamo de todo el sector empresarial y de la propia población de Machu Picchu, lograron incrementar el nivel de ocupación de la ciudadela. Hay un error de percepción. La gente dice, UNESCO dice que no pueden entrar más de 2.500 personas a Machu Picchu. Eso es absolutamente falso. No existe ningún documento que diga eso. Al contrario, dice que el pueblo hay que manejarlo adecuadamente porque hay que trabajarlo. Llegas tú a Machu Picchu pensando en el santuario, una maravilla, y lo que vas a encontrar es un pueblo feo, un pueblo que no tiene características adecuadas y que hay que meterle dinero, hay que invertir para ayudar a que la imagen del viaje se llegue a compenetrar con un lugar bonito, con un lugar de paisajes, con un lugar de naturaleza. Pero Aguascalientes siempre ha sido un pueblo pequeño, un pueblo pobre. Pero no tiene que por eso ser ni sucio ni feo, que lamentablemente no hay falta de dinero para lo que es el trabajo de residuos sólidos, el tema paisajístico. ¿Por qué no ponemos techos, tejas? ¿Por qué no hermoseamos más el lugar? Que hay 2 o 3 proyectos desde hace muchos años y no se ha podido hacer eso, ¿no? Con respecto al crecimiento del sector, ¿el turismo extranjero o el local es el que más ha dinamizado el segmento? Yo creo que el turismo interno está con una fuerza extraordinaria. Es el gran motor de desarrollo en muchos países. Solamente, ejemplo, México, 160 millones de turistas que se mueven de turismo interno. Y produce 100.000 millones de dólares en la economía del país. Pero tienen una cultura e identidad con respecto a lo suyo que es diferente a la peruana. Tengo la sensación. Tenemos que trabajar, exactamente. Tenemos que trabajar en eso, pero los brasileros, los argentinos hacen mucho turismo interno. Consecuentemente, al margen de la identidad, hay que mirar que una persona necesita descansar, necesita cambiar de aire, y ir a otro lugar te rejuvenece, te cambia de humor, te pone alegre, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de buscar a través de algunos proyectos que estamos presentando para que lidere el ministro José Luis Silva, como es el tema de las tarjetas con VisaNet, con el Banco de la Nación, un proyecto bastante ambicioso. Ahora me lo va a contar, quiero terminar un poco de armar el panorama. ¿Cuánto es el gasto promedio de cada uno de estos turistas, el extranjero y el local, en promedio? El extranjero está sobre un rango de 950 a 1.150 dólares. No me suena mal, ¿eh? No, para nada, al contrario. Y tiene una estadía promedio de casi 11 días, con lo cual se genera un excelente gasto a nivel de comparando nosotros. ¿Ha aumentado esos 11 días? Estamos en un pequeño incremento. Justamente el tema de Puno fue duro, fue complicado, pero estamos logrando que de alguna forma la permanencia pueda crecer muy poco, pero estamos logrando eso. Y en turismo interno estamos en un rango desde, por decirte, 120 soles, 40, 50 dólares, a un rango de 120 dólares, que ya hay categorías. O sea, el peruano que no tiene muchísimos recursos, pero que tiene ingresos, un trabajo, está viajando al interior del país. En ese sentido, ¿qué negocios del sector turismo diría usted que son los más dinámicos, los que están aprovechando esta ola de la forma más interesante? Todo lo que es gastronomía, todo lo que es entretenimiento. El peruano, cuando va al interior, lo que busca es diversión, entretenimiento más que cultura. Entonces, los bares, los restaurantes, todos los lugares de gastronomía, los pequeños recreos, se llenan y hay un dinamismo. Y eso es bueno, porque ayuda justamente a los segmentos más bajos a poder tener actividades turísticas. Esto representa prácticamente el 92% del negocio turístico, es de MIPES y pymes. Por lo tanto,
tanto es un sector muy dinámico en el cual la creación de empleo es muy rápida y se inserta laboralmente. ¿Y cuál de estos negocios siente usted que todavía están desaprovechando buenas oportunidades de hacer negocio? Yo creo que somos en sí los agentes de viaje. Tenemos que estar muy atentos para poder pescar la oportunidad de brindar servicios innovadores, servicios que tengan mayor valor agregado, porque hoy día ya no se gana por vender boletos de avión, se gana básicamente por estructurar paquetes turísticos, excursiones, que tienen que ser atractivas, dinámicas, que estén seguras, que te brinden una calidad en el servicio con buses que no necesariamente tienen que ser nuevos, pero tienen que estar limpios, con un buen olor, con una buena información. Si no me equivoco, hace aproximadamente 10 años que ustedes sostienen la necesidad de un ministerio de turismo. ¿Cuán útil es? Teniendo además, ¿no es cierto?, un viceministerio aplicado y dedicado íntegramente, ¿qué ganarían con un ministerio? Mira, es difícil decirlo porque tenemos un ministro muy activo como es José Luis Silva, que además proviene del sector gremial y del sector empresarial, y que lo primero que ha hecho es generarnos un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y que seguramente será aprobado en los próximos días, para garantizar los recursos del Fondo Especial de Promoción por hasta el 2023. Eso ya de por sí es una maravilla. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Fondo Especial de Promoción que creamos en el año 2002, que se acaba en marzo del 2013, está siendo renovado por 10 años más, y eso significará mucho dinero para la promoción del país, para Plan Copesco y para las infraestructuras básicas. El ministro ha entrado con una agenda muy buena, reorientar el tema, por ejemplo, del mercado latinoamericano, la conectividad, el tema de Corea, de Lufthansa, de Japan Airlines, que se está moviendo, ha entrado con mucho dinamismo, pero acá se requiere básicamente un plan estratégico de desarrollo, un plan maestro de desarrollo que permita lo que se debe hacer en cualquier parte del mundo, que es el ordenamiento territorial, la jerarquización y priorización de la inversión pública privada en los recursos para fomentar una planta turística, una promoción segmentada de la mano con otras instituciones, y básicamente buscar cautelar que ese destino sea absolutamente seguro. El Ministerio de Turismo es por sí una necesidad para poder generar las coordinaciones en un tiempo muy rápido, priorizando la actividad turística dentro de otras actividades, que es la que mayor genera en puestos de empleo, inclusión social y especialmente extrema pobreza. Necesitamos una normatividad, un ordenamiento de todas nuestras acciones, porque hoy día el 70% de la actividad es básicamente informal, y todo ese tipo de cosas se requieren normativas. Un ministro, yo no puedo decir en este instante, por eso me es complicado, porque estoy viendo que hay dinamismo y compromiso del ministro Silva y de su nuevo equipo, que ha cambiado la cara al ministerio en 45 días, y las relaciones público-privados creo que son ahora mucho más ágiles. Interesante cómo cuando hay un buen gestor, cómo la sensación y percepción puede cambiar tanto. Cuénteme esto de Bisanet y el Banco de la Nación, ¿qué traen entre manos? Sí, mira, hace 3 o 4 años presentamos al gobierno anterior este proyecto interesante que era Descubra Perú, el Perú es primero, para tratar de buscar desestacionalizar la demanda, buscar que esas camas vacías, esos asientos o sillas del comedor, asientos de los buses vacíos, podamos llenarlos con pasajeros a una tarifa promedio muy baja. Y eso implicaba tener un crédito en una tarjeta que solamente podía utilizarse en un lugar que no es de tu domicilio, que si tú vives en Lima, a partir de Cañete puedes echar combustible o entras a Ica y comienzas a pagar en todos los lugares con ofertas adecuadas. Eso nos permitía una línea de crédito de casi 500 millones de soles que puso a disposición el Banco de la Nación para todos sus trabajadores, y nosotros como empresarios generamos una oferta con todos los empresarios de Arequipa, de Iquitos, de Ica, que teníamos que hacer los precios más bajos para buscar rentabilizar los asientos. La ministra Arauz nos ofreció 10.000 soles y obviamente con 10.000 soles no se hace nada, ¿no? No se hace nada. Hoy día las campañas felizmente son millonarias, 2, 3, 4, 5 millones, y yo le estamos pidiendo al ministro Silva que lidere ese tema, no solamente para los empleados públicos, sino especialmente con la banca privada, y creo que con eso podríamos triplicar o cuadruplicar el turismo y sobre todo formalizarlo, porque se haría con una tarjeta de pago que para ello tú tienes que ser formal. Correcto. En este negocio suyo, señor Canales, ¿cuánto juega? Y vamos a tener una entrevista a continuación, el tema de las redes sociales. ¿Han podido medir el impacto que genera en el negocio del turismo? Importantísimo, si bien es cierto la comercialización electrónica todavía es baja,
El tema de cómo promover un destino a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, o todas estas mecanismos que los jóvenes manejan a la perfección, genera una demanda por el destino. Hoy día podríamos impulsar muchísimo las campañas nacionales y también americanas, por ejemplo, donde todavía nosotros pensamos que nos conocen en Estados Unidos y son 400 millones de habitantes, de los cuales yo calculo que menos del 5% saben que es el Perú. Por lo tanto, a través de las redes sociales podríamos llegar a penetrar en sus cabecitas y comenzar a decirles: Perú es destino arqueológico, cultural, naturaleza, culturas vivas, y comenzar a manejar un segmento de mercado que hoy día todavía no está llegando a nuestro país. Muy interesante. Señor Canales, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mucho más este negocio. Al contrario, solamente quería decirte que el turismo no es beneficio de unos pocos, sino es el derecho de todos. Y por eso nosotros queremos desearle a todo el sector empresarial y a todos los que están involucrados en la actividad turística un feliz día por mañana. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos. De 3.5% en cancelaciones de viaje al mundo. Ahora, los 100 años, antes de seguir haciendo este análisis macro, sí evidenció problemas, por ejemplo, en la normatividad de caminos del Inca, ¿no es cierto? Y en el tema de los porteadores. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, un pésimo manejo de algo que veníamos reclamando hace más de un actor empresarial y de la propia población de Machu Picchu. Lograron incrementar el nivel de ocupación de la ciudadela. Hay un error de percepción. La gente dice, UNESCO dice que no pueden entrar más de 2.500 personas a Machu Picchu. Eso es absolutamente falso. No existe. En el mes, cuando yo entré de presidente de Canatur, lo primero que pedimos fue señalar la capacidad de carga de Machu Picchu. Lamentablemente, recién se culminó en mayo de este año y no se puso en práctica hasta que tuvieron que dejar parados a los pobres turistas que no los dejaron ingresar, y ante el reclamo de todo el sector. José Luis Silva ha sido muy claro en reenfocar la promoción turística básicamente a los países de la región, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, porque obviamente la crisis va a pegar en Europa muy fuerte y la recesión en Estados Unidos ya está dando cifras negativas. Casi un 25-30% el nivel de incremento del turismo receptivo hacia nuestro país. Y eso definitivamente hace que no solamente compensemos la caída que tuvimos el año 2010, sino que además crezcamos casi 10 puntos. Y de alguna forma el ministro